Tribunal Constitucional. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 20 de febrero de 2019, presidida por el magistrado señor Ernesto Blume Fortini e integrada por los señores magistrados Manuel Miranda Canales, José Luis Sardón de Taboada, Marianela Ledesma Narváez, Eloy Espinosa Saldaña Barrera y Augusto Ferrero Costa. Secretario relator Flavio Reategui Apaza. Buenos días. Se comunica que el magistrado Carlos Ramos Núñez no está presente en esta audiencia por encontrarse de vacaciones. Señor secretario relator, dé cuenta de las causas programadas para el día de hoy en la cual se hayan solicitado informes orales o informes sobre hechos. Señor presidente del Tribunal Constitucional, señores magistrados del Tribunal Constitucional, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado a informar. Causa número 16, expediente 2666-2016, proceso de habeas corpus, iniciado por don Víctor Chilón Durán contra el tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Segundo Viteri Rodríguez. Señor abogado, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, señores miembros del Tribunal Constitucional, recurro a esta instancia máximo intérprete de la Constitución y del control de la Constitución a fin de que se revoque la resolución venida en grado que declara improcedente el habeas corpus interpuesto por don Víctor Chilón Durán, amparando su habeas corpus en vulneración a derechos constitucionales debidamente enmarcados dentro de nuestra Constitución Política del Estado, así como también en el Código Procesal Constitucional, y específicamente en cuanto a la tutela procesal efectiva. Don Víctor Chilón Durán fue absuelto en sentencia de primera instancia. Un gravísimo delito, pero tiene que ser condenado con las garantías que establece nuestro ordenamiento procesal penal. Y específicamente el ordenamiento procesal penal tiene normas que son de orden obligatorio y de estricto cumplimiento a todos los sujetos procesales, a fin de que exista como una garantía específica la predictibilidad de las resoluciones judiciales. El señor Chilón es absuelto en primera instancia en la sala de juzgamiento de la Corte Superior de Cajamarca. Y específicamente la sala de Cajamarca lo absuelve porque aplica estrictamente un principio constitucional y recogido en pactos y convenios internacionales como es la presunción de inocencia. Pero fundamenta la sala de revisión o la sala de apelaciones, la revoca la sentencia de primera instancia y haciendo una interpretación errónea de la incorporación de los medios probatorios en un proceso de juzgamiento y como sala de apelaciones o instancia superior, la revoca y lo condena a cadena perpetua. Si existieran pruebas suficientes del tan grave delito, bien dictada una sentencia. Entonces viene en discusión en los tribunales del Poder Judicial, los magistrados, y específicamente el doctor César San Martín Castro, evocando la condena del absuelto. La condena del absuelto ya ha sido tratado en pactos y convenios internacionales y que han sido recogidos por nuestro país en múltiples sentencias, específicamente en cuanto que la condena del absuelto recogida en el Código Procesal Penal vulnera el principio de pluralidad de instancias. Un absuelto condenado ya no tiene ningún otro recurso ordinario debidamente estipulados en los medios impugnatorios de nuestro Código Procesal Penal, a excepción
del recurso de casación. Yo lo termino concretamente, doctor. ¿Ya? El recurso de casación tiene uno de los fundamentos establecidos para su procedencia en el artículo 429 y tiene 4 incisos. El primero, y está debidamente especificado en la casación que venimos de acá en agravio constitucional, está especificado que el señor Chilón Durán lo hizo en base al inciso primero, por inobservancia de normas procesales y materiales que han vulnerado el debido proceso. ¿Y dónde se encuentra tutelado el debido proceso y la tutela jurídica efectiva? En el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, así como el inciso 2 y 6 de la Constitución Política del Estado. Y la casación está amparada en el artículo 144 de la Constitución. Hace un desarrollo doctrinario esta casación, pedida por la Sala Penal Permanente, por coincidencia no procedida por el doctor San Martín, sino por el doctor Pariona Pastrana, y ellos hacen un análisis de todo el razonamiento por qué no se debe condenar en segunda instancia al absuelto, porque se vulneran los pactos internacionales, los convenios internacionales del Perú, y se vulnera en principio de primera instancia. Hace un razonamiento lógico, pero se confunden al momento de hacer una valoración y se incluye, sin tener facultades, la Sala Penal Suprema en la casación, hacer una valoración de la prueba, que estaban totalmente prohibidos. Y hacen un desarrollo doctrinario, jurisprudencial, sobre la condena al absuelto, pero por un error, ellos dicen, ojo, se ha condenado al absuelto, pero nosotros propongamos al presidente de la Corte Suprema que eleve un proyecto de ley para que se modifique el Código Procesal Penal y se incorpore un recurso más cuando es condenado el absuelto en segunda instancia. O sea, crear una instancia más dentro del sistema del Poder Judicial, porque de acuerdo a la Constitución Política del Estado, se administra justicia, el Poder Judicial administra justicia a nombre del pueblo. Entonces se vulneró, y si leemos el contenido de esta casación, en todo momento se ha vulnerado lo establecido en el artículo 429 del Código Procesal Penal, las causales por interponer la casación. También se ha vulnerado un principio y ingresan a la valoración del acuerdo plenario número 02-2005/CJ-116 sobre la declaración de la agraviada en un proceso de violación y los elementos periféricos. Y dicen, si no hay elementos periféricos, bueno, se le da amplitud al juez. No, señor, las normas procesales deben cumplirse estrictamente. Entonces, dice la casación, establece, el Tribunal de Alzada no está autorizado a variar la conclusión o valoración en su contenido y atendibilidad a realizar por el órgano judicial de primera instancia, con excepciones de las zonas abiertas. ¿Pero cuáles son esas zonas abiertas? Se ha permitido, señor presidente, señores miembros del Tribunal Constitucional, se ha permitido de que en segunda instancia se incorporen pruebas nuevas que no fueron actuadas en primera instancia. Se ha permitido dar lectura de piezas procesales que no fueron actuadas en primera instancia. Entonces, la única solución para no llegar a este extremo de recurrir al Tribunal Constitucional como máximo intérprete ni a casación era que esa sala, por imperio de la ley, debió declarar nula la sentencia de primera instancia si pensaba que los jueces no habían actuado. Ojo, este proceso se inició con el nuevo Código Procesal Penal y su sentencia tenía lógica, su sentencia estaba amparada en la ciencia y en las máximas reglas de la experiencia. Está basado, ya no en el criterio de conciencia, y así lo dice la sentencia en primera instancia, y esta sala lo condena a cadena perpetua. Señor abogado, le pediría que en un minuto más termine usted. Entonces, con los fundamentos, y estando que el artículo 419, inciso segundo del Código Procesal Penal establece sobre la condena del absuelto, y ha habido múltiples plenos, todo, entonces nuestra demanda tiene contenido constitucional por cuanto la Sala de Casaciones, presidida por el doctor Pariona Pastrana, se ha excedido en sus límites como recurso, en intérprete de recurso de casación, se ha excedido en sus límites y ha vulnerado toda interpretación de las normas procesales y ha vulnerado la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Penal. En ese sentido, solicitamos que se declare fundado el recurso de agravio constitucional y se declaren nula la sentencia expedida por tan ilustre colegiado de la Corte Suprema. Correcto. Vista la causa, queda el voto.
Causa número 18, expediente 2906-2016, proceso de habeas corpus, iniciado por doña Inés Palacín Córdoba contra la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Pasco y contra el Segundo Juzgado Penal Liquidador Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Pasco. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Jesús Campos Tamayo, y por la parte demandada, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, la abogada Nieves Lucana Mamani. Bien, vamos a dar el uso de la palabra, en primer lugar, al abogado de la parte demandante y luego a la abogada de la parte demandada. Tiene el uso de la palabra por el término correspondiente. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente, miembros del Tribunal Constitucional. El presente proceso de demanda de habeas corpus es por omisión de actos de obligatorio cumplimiento. En diciembre del 2009, don Octavio Antonio Ureta acude a la Fiscalía Provincial de Pasco y denuncia a su sobrino indicando de que ha falsificado un documento de compra-venta de un terreno en el distrito de Paucartambo, provincia y departamento del mismo nombre. Sustanciado el proceso penal, la esposa de don Raúl es incluida en el proceso como co-denunciada. Con resolución 44, el segundo juzgado penal de Pasco condena a doña Inés Palacín Córdoba a 4 años de pena privativa de libertad suspendida por 3 sujetos a reglas de conducta. Apelada la misma, la sala anula la sentencia debido a que advierte de que el dictamen fiscal es insubsistente. Devueltos los actuados al segundo juzgado penal de Pasco, se ordena un peritaje del documento supuestamente falsificado. Teniendo en cuenta que el artículo 160 del Código de Procedimientos Penales señala de que es el juez instructor quien tiene que nombrar a los peritos. El artículo 161 señala el número de peritos que debe conformar quienes van a evaluar el documento. El juzgado remite el documento cuestionado a la ciudad de Huancayo, provincia de Huancayo, departamento de Junín o región Junín actualmente. La Policía Nacional, un mayor de la Policía Nacional, nombra a los peritos para que hagan el peritaje correspondiente. Este peritaje correspondiente regresa a la ciudad de Cerro de Pasco y es ingresado al proceso, al juzgado, mediante, no se tiene conocimiento a través de un correo. Puede ser institucional, no tenemos conocimiento en ese aspecto. Bien, el artículo 167, señor presidente, señala de que los peritos deben entregar personalmente el peritaje. Y teniendo en cuenta que en nuestra sociedad, señor presidente, estamos viviendo un fenómeno de anomia. Este término, que fue acuñado por Durkheim en 1883 y lo amplía en el siguiente texto, en su siguiente libro que está en 1896, que señala que las fuerzas y que las normas morales, las normas sociales, normas morales y las normas jurídicas vienen perdiendo eficacia, su potencia, su efectividad. Y como consecuencia de eso generan fenómenos sociales. Entre ellos, hoy día observamos, señor presidente, actos de corrupción del gobierno central, gobierno regional y en el gobierno local. Asimismo, observamos incremento en la estadística de los delitos comunes. Bien, en ese contexto era primordial y pertinente que el peritaje de parte, señor, debió ser ingresado personalmente por los peritos, por los autores, que son 2 señores suboficiales de la Policía Nacional del Perú. Bien, ahora, el derecho a probar, señor presidente, es un derecho constitucional. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en el expediente 6712-2005, que declara que
el derecho a probar es un componente del proceso de la tutela procesal efectiva y en el fundamento 15 amplía al debido proceso. El señor juez, teniendo dos peritajes, uno que señala que la firma del juez que suscribe la compraventa es falso, y teniendo en cuenta que el peritaje de parte señala que es verdadero, de conformidad con el artículo 168, debió abrir un debate pericial, de manera tal que se pueda, en audiencia pública, se pueda establecer si ambos peritajes cumplen con las formalidades que señala el artículo 257 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria. Teniendo en cuenta, señor presidente, que el Código Procesal Constitucional en el artículo 2 señala de que procede el habeas corpus por actos de omisión de funcionarios, teniendo en cuenta que el artículo 4 nos ilustra los presupuestos para ser admitido en un proceso de habeas corpus y ampliado en el último párrafo del artículo 25, ¿no?, que señala que se amplía al debido proceso. Teniendo en cuenta, señor presidente, que el dictamen fiscal no habría sido absuelto, solucionado, toda vez de que a la actualidad estaría persistiendo esa subsistencia. Teniendo en cuenta que se ha omitido los artículos 167 y 168 del Código de Procedimientos Penales, y teniendo en cuenta que el ACU, al emitir la sentencia, señala de que el peritaje de parte ha ingresado al proceso sin las formalidades de ley, lo cual no es cierto, porque toda vez existe una solicitud de la defensa técnica de doña Inés Palacín Córdoba solicitando autorización al señor juez. El señor juez, mediante una resolución, autoriza, mediante un escrito se ingresa el expediente y mediante una resolución 59 el juzgado admite el medio probatorio de parte, pero que no ha sido valorado ni ha sido actuado. Señor abogado, le pido que termine, ya ha vencido su tiempo. Por estas consideraciones expuestas, señor presidente, solicito con el debido respeto que se declare la sentencia de primer grado y su confirmatoria, a fin de que el señor juez del segundo juzgado penal de Pasco emita una sentencia arreglada a derecho. Muchísimas gracias. Gracias. Damos el uso de la palabra a la abogada representante de la Procuraduría Pública encargada de la defensa del Poder Judicial. Tiene el uso de la palabra. Con su venia, señor presidente, señores magistrados de este Tribunal Constitucional. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, intervengo en esta audiencia. Señores magistrados, quiero contextualizar los hechos. En efecto, a los hoy favorecidos se les ha condenado a 4 años de pena privativa de libertad suspendida por uso de documento falso. ¿De qué? De que los hoy favorecidos habrían inscrito en Cofopri de Pasco un terreno de propiedad ajeno con documento falso, suscrito por un juez que no corresponde. ¿Y cuál es el agravio? Como dice, el agravio es que no sea valorada la pericia de parte. Ahora, señores magistrados, en efecto, el derecho a la prueba tiene contenido constitucionalmente protegido, de relevancia constitucional, es parte de la tutela procesal efectivo, por lo tanto, como tal, es posible el ingreso en la sede constitucional. Ahora, señores magistrados, es por un lado. Por otro lado, quiero precisar lo siguiente para decir por qué la demanda constitucional se debe declarar improcedente. En efecto, en la primera sentencia se condena, es apelada, la sala lo apela, anula la sentencia
indicando que acá no existe una pericia grafotécnica de la supuesta firma falsa. Y como consecuencia de eso, el órgano jurisdiccional lo que hace es que se hagan las pericias correspondientes, y así ordena el órgano jurisdiccional que se haga una pericia grafotécnica sobre la firma cuya autenticidad se cuestiona. Actuados la prueba, remitidos al órgano jurisdiccional, por los hoy favorecidos, en el proceso ordinario condenados, nunca ha sido objeto de tacha, cuestionamiento. Posterior a la actuación de la prueba, en efecto, la parte ahora favorecida pide que se haga el acceso al expediente para hacer pericia de parte. Esta pericia de parte, que ahora se cuestiona, que no ha sido valorado por los magistrados demandados, no ha sido presentado dentro de la oportunidad de vida. Por eso es que los magistrados demandados no lo han valorado en su oportunidad. Además de ello, pese a que se ha presentado en forma extemporánea, la otra parte, la agraviada, presenta tacha a la pericia de parte, alegando que la pericia presentada no se había cuestionado conforme dispone el artículo 156 y 165 de Código de Procedimientos Penales. Es decir, que las pericias, uno no puede cuestionar una pericia pidiendo que haya la tercera pericia, sino cuestionar al perito sobre su capacidad o su imparcialidad. Pero en este caso no fue eso, sino de lo contrario, pidieron en forma extemporánea que se haga tercera pericia, ¿no? Que para que haya una tercera dirimencia, cosa que no existe. O sea, si hay pericias en conflicto, el juez tiene que determinar cuál tiene idoneidad. Bueno, por eso es que, señores magistrados, ahora la pericia que alega que no se ha valorado en el proceso ordinario, que no se ha presentado en su oportunidad de vida. Ahora, señores magistrados, este Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el derecho a probar. Estamos hablando del proceso de inconstitucionalidad 10-2002. Hablamos del caso Magali Medina, que nos desarrolla la oportunidad de la prueba. Hablamos de la preclusión incluso. Y en eso, doctores, señores magistrados, si es que la prueba madre, no se ha presentado en la oportunidad, obviamente los magistrados no podían haber valorado esa prueba. Sin perjuicio de ahora, vayamos por los formalismos, vayamos sobre el fondo. Si analizamos el caso, olvidándonos del aspecto procesal, la pericia de parte que ellos presentan, según los actuados del proceso penal, se desprende que, si bien sacaron datos para hacer el peritaje, pero nunca, en el expediente sobra, que nunca se ha cotejado con el documento original, sino con la ficha RENIEC y la copia que existe en el expediente. Por eso tampoco, si es que vamos al fondo, esa pericia en realidad ni siquiera tendría una idoneidad para desvirtuar la presunción de inocencia. Por esos fundamentos, señores magistrados, la Procuraduría Pública del Poder Judicial considera que en ese concreto no existe la manifiesta vulneración al contenido constitucionalmente protegido del derecho a probar, por lo tanto, el recurso de agravio constitucional tiene que desestimarse y declararse improcedente la demanda de habeas corpus. Es todo, señores magistrados. Gracias. Réplica, breve, por favor, 1 minuto. De que el peritaje de parte no haya sido ingresado dentro del plazo de ley. Recordemos que el señor el Atken, cuando anula la resolución 44, mediante la resolución 51, amplía por 30 días de plazo para que se actúen diligencias, entre ellos el peritaje de parte, el peritaje de oficio, y simultáneamente la defensa técnica de doña Inés Palacín Córdoba solicita, mediante un escrito de fecha 7 de febrero, solicita que se autorice al señor perito. El señor juez, con resolución 58 de 27 de febrero del 2013, autoriza para que el señor perito se apersone al expediente y pueda hacer el trabajo científico. Y con un escrito de fecha 7 de marzo del 2013, la defensa técnica ingresa al expediente, el peritaje de parte, y con resolución 59, el señor juez admite
el peritaje de parte, pero que no ha sido valorado ni actuado en su oportunidad. Gracias. ¿Dúplica? Sí, señor magistrado. 1 minuto, por favor. Muchas gracias. En efecto, la parte hoy favorecida sí solicita que se haga el peritaje de parte, como yo decía. Sin embargo, lo que se dice que que el peritaje de parte presentado sea presentado de forma extemporánea. Y no se condice la verdad cuando dice que el órgano jurisdiccional admitió a trámite ese medio probatorio, sino de lo contrario, como era extemporáneo, se ha puesto, téngase presente en lo que fuera de ley. Es todo, señor magistrado. Gracias. Pregunta la magistrada Marianela Ledesma Narváez. Sí, una pregunta para la parte demandante. En su exposición usted ha hecho referencia al término de la anomia, que es un término utilizado precisamente por Durkheim en su trabajo del suicidio. Sí. Es un término más de la sociología contemporánea. ¿Cómo así Sí. vincula este concepto con el derecho a probar que viene a traer acá al tribunal? A ver, quisiera que vuelva a incidir en su lógica. Gracias, señora magistrada. En 1883, cuando Durkheim publica la división del trabajo social, acuña el término de anomia, sin normas. Posterior, al ver un gran número de suicidios que había en la época, es cuando publica, en 1889, publica el libro Suicidio precisamente. En el contenido de este libro, incursiona en que los suicidios se presentan porque las normas morales de la época estaban perdiendo vigencia. No había la fuerza, la contundencia que debía tener la norma moral, que en último caso es el que impide el actuar nefasto de la persona. Entonces, lo que hago es traer ese fenómeno social a los aciagos momentos que vive nuestro Perú. En este momento estamos observando actos de corrupción de funcionarios públicos en los diferentes niveles. La pregunta que quería plantearle, porque me ha quedado un poco, no lo puedo comprender, es, está bien, vivimos en un estado sin normas, como lo sostiene Durkheim, pero ¿qué tiene que ver? ¿Cómo vincula eso con el derecho a probar, que es el objeto central de su reclamo en el tribunal? Cuando la policía de Huancayo emite el oficio 052 de enero del 2013, ese peritaje de oficio, señorita magistrada, se demora en llegar a Cerro de Pasco el 13. El cargo ingresa el 13 de enero de 2013. En 10 días no sabemos cómo se traslada ese peritaje de oficio, no sabemos cómo ingresa. Precisamente el legislador, para cautelar la autenticidad, la originalidad del peritaje, señala en el artículo 167 que se debe ingresar personalmente los autores del peritaje. A continuación, pregunta el señor magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Gracias. Señor abogado, antes de entrar a las preguntas, una aclaración con respecto a Durkheim. Durkheim habla de la anomia como la falta de normas morales con incidencia social y nunca identifica el concepto con norma jurídica. Nunca identifica el concepto con norma jurídica, por si acaso. Durkheim no hace eso. Bien. Entonces, con lo cual, lo que él describe, como buen sociólogo que es un fenómeno de falta de respeto a cierta normativa de convivencia social, que quiere la convivencia social. No se pone a hablar sobre las competencias de los policías y demás. Entonces, yo no niego que la referencia es interesante, pero no sé hasta qué punto es muy impropia. Pero lo dejamos ahí. Vamos al tema que nos interesa, más de fondo en el caso. El derecho a probar, no solo el caso Magali Medina, sino jurisprudencia reiterada del tribunal, ha sido cuando tengamos la posibilidad de admitir, actuar y valorar. Ese es el derecho a probar. Entonces, eso se completa cuando usted o cualquiera presenta
un dictamen de parte y este dictamen, o sea, el informe pericial, entonces le responden téngase presente a mejor resolver. ¿Usted puede considerar que entonces ha sido admitido, actuado y valorado? No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Señor magistrado, el peritaje de parte fue solicitado con las formalidades de ley e ingresado al proceso cumpliendo precisamente estas formalidades. ¿Cuáles? Yo he revisado el expediente y he encontrado lo mismo que señalaba su contraparte, la señora procuradora. Entonces, la respuesta que le dan es, téngase presente para mejor resolver. Entonces, disculpe, ¿eso es admisión? ¿Eso es actuación? ¿Eso es valoración? Le pregunto. El peritaje de parte no ha sido valorado y no ha sido actuado, señor. Entonces, para precisar de qué estamos hablando, ¿ya? Entonces, luego, aquí, entonces, en este caso concreto, también ha habido una serie de referencias, y que las ha hecho en su parte inicial de su primera exposición, al tema de cómo se ha trabajado la valoración de la prueba. Muy interesante sus reflexiones, sin duda, pero le pregunto, ¿eso es algo que puede discutirse en sede constitucional? ¿La valoración de la prueba es un tema de judicatura ordinaria y de mera legalidad o es un tema constitucional? Señor magistrado, he señalado que el artículo 2 del Código Procesal Constitucional señala que procede una demanda de habeas corpus cuando existe actos de omisión de cumplimiento obligatorio. Vamos a su concepto. ¿Y qué está entendiendo usted por actos de omisión de cumplimiento obligatorio? O sea, porque lo que usted nos está pidiendo es una revisión de una actuación de pruebas en la judicatura ordinaria. ¿Eso es omisión de actos de cumplimiento obligatorio? No estoy solicitando revaloración de las pruebas, señor magistrado. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo? Si lo que nos hace el informe y lo que presenta como escritos es decir, no estoy de acuerdo con el tratamiento que se le ha dado a esto, debió hacerse tal cosa, debió hacerse tal otra, ¿eso no está pidiendo usted una revisión? Lo que estoy solicitando en la demanda de habeas corpus, en caso concreto, es de que la conducta del señor juez del Juzgado Penal de Pasco, al no haber valorado la pericia de parte, señalando de que no ha sido admitido, que no ha cumplido con las formalidades de ley. Y también el ADQUEN también prosigue en esa misma línea. Habría que cuidar porque la redacción de lo que usted plantea no parece en esa línea. Muchas gracias, eso es lo que quería preguntar. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Causa número 19, expediente 3265-2016, proceso de amparo, iniciado por la empresa Coesti, Sociedad Anónima, contra la SUNAT y el Tribunal Fiscal. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Freddy Urquía Sánchez, en su condición de Procurador Público de la SUNAT. Señor abogado, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. Vengo en representación de la Procuraduría Pública de SUNAT a efectos de solicitar que se declare improcedente o en su defecto infundada la demanda. Este caso es sustancialmente idéntico a otros casos en los que ya se ha informado e inclusive ha meritado distintas resoluciones de este tribunal en los que se ha declarado improcedente la demanda. El demandante cuestiona una resolución del Tribunal Fiscal que confirma una resolución emitida por SUNAT que declaró infundado su reclamo contra la sanción impuesta de cierre temporal de su establecimiento por una comisión de una infracción tributaria que es emitir comprobantes sin que cumpla con los requisitos que exige el reglamento de comprobantes de pago. El demandante alega que se vulnera su derecho a la presunción de inocencia y su derecho a la defensa porque considera que el reglamento del fedatario fiscalizador le otorga a estas llamadas actas probatorias que emiten los fedatarios fiscalizadores en su función de constatar el cumplimiento de obligaciones tributarias, que supuestamente este reglamento del fedatario fiscalizador les otorga calidad de prueba plena por cuando utiliza la prueba, utiliza el término que estas pruebas dan mérito o tienen son suficientes para
acreditar la comisión de la infracción. Al respecto, esta Procuraduría considera que la demanda es improcedente porque existen vías igualmente satisfactorias, como es el proceso contencioso administrativo. Efectivamente, tomando en cuenta los parámetros establecidos en el precedente vinculante 2383-2013, proceso de amparo, desde una perspectiva objetiva, el proceso contencioso administrativo tiene una estructura idónea para este tipo de pretensiones, ya que lo que se cuestiona es una resolución del Tribunal Fiscal con la que se agota la vía administrativa respecto a la impugnación de una sanción administrativa, y en donde justamente se cuestiona el mérito probatorio que ha practicado la administración tributaria o el acto que ha emitido la administración tributaria. Si lo que justamente este proceso contencioso administrativo cuenta con etapa probatoria donde puede cuestionar justamente el medio probatorio aportado por la administración, que es estas actas llamadas actas probatorias, y en el proceso contencioso administrativo, al ser un proceso de plena jurisdicción, el juez contencioso administrativo también cuenta con las facultades de control difuso y también podría inaplicar las normas que él considera inconstitucionales. No hay riesgo de irreparabilidad de un derecho constitucional alguno, por cuanto esta sanción de cierre que se le impuso inicialmente no pudo ser ejecutada debido a actos del propio demandante, y se cambió esta sanción de cierre por una multa que fue pagada el 8 de agosto del 2016 por el propio demandante. Así que transitar por el proceso contencioso administrativo tampoco acarrea ningún riesgo de irreparabilidad, ya que voluntariamente el demandante hizo pago de esta sanción de multa. Como se aprecia tanto desde la perspectiva objetiva y subjetiva, el proceso contencioso administrativo constituye una vía igualmente satisfactoria para discutir la pretensión del demandante. Y eso ha sido ya reconocido en distintos procesos que tenemos con el mismo demandante por este Tribunal Constitucional, como por ejemplo en la resolución 3066-2017, proceso de amparo, 2590-2017, proceso de amparo, 574-2018, proceso de amparo, donde efectivamente este tribunal, al reconocer que el proceso contencioso es una vía igualmente satisfactoria, ha declarado improcedente los recursos de agravio constitucional interpuestos por el demandante. Ahora, respecto al fondo del asunto, no hay ninguna vulneración al principio o de presunción de inocencia, por cuanto efectivamente lo que regula el reglamento del fedatario fiscalizador es darle cierto mérito probatorio a estas actas, a estas llamadas, valga la redundancia, actas probatorias, por cuanto lo que se constata son hechos instantáneos y fugaces, como por ejemplo no emitir comprobantes de pago. Al ser hechos instantáneos y fugaces, la única manera que tiene la administración de constatar estos hechos a veces es vía comprobación directa del fedatario, y por eso es que la normativa le otorga la calidad de documento público y le otorga una presunción relativa de veracidad. El demandante alega que le están dando una presunción absoluta de veracidad, pero eso no es cierto, es una presunción relativa, ya que esa presunción puede ser desvirtuada en el contencioso tributario. Tiene los medios probatorios que regula el Código Tributario, como son los documentos, las pericias y la inspección. Y eso puede ser desvirtuado sin que se ejecute la sanción mientras se transita por la vía administrativa. Por lo tanto, no es cierto que se regule una prueba absoluta o prueba tasada, sino es una presunción relativa de veracidad. Y tal es así que en el mismo caso del demandante, en la misma vía administrativa, justamente se ha dejado sin efecto las sanciones al restarle mérito probatorio a estas llamadas actas probatorias. Tampoco se ha vulnerado su derecho de defensa, ya que en todo momento ha podido, como se constata en el mismo expediente administrativo, ha podido ejercer su derecho a reclamación, a apelación, por lo tanto no ha habido vulneración alguna a su derecho de defensa. Por las consideraciones expuestas, solicitamos que se declare improcedente o en su efecto infundada la demanda. Gracias. Va a preguntar el señor magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Muchas gracias. A ver, señor abogado, antes de entrar a la pregunta que me surge a propósito de la revisión de los actuados del expediente y su exposición, siempre en aras de colaborar con quienes informan aquí, lo sustancialmente idéntico no existe, es lo sustancialmente igual, o es idéntico o no lo es. Entonces, podremos tener seguramente una discusión con algunos de los presentes, pero en el caso peruano, si los precedentes emiten reglas, sean de carácter material o sean de carácter procesal, siempre son vinculantes. Entonces, es redundante en rigor hablar de precedente vinculante. Ahora, pero vamos al tema que usted planteaba. Nos dice que hubo en su exposición
una suerte de reconversión de la sanción a una multa que ya fue pagada? Así es, señor magistrado. Ya. ¿Y cómo se habilita para hacer esta reconversión de la sanción? El artículo 183 del Código Tributario lo permite cuando hay circunstancias que impiden ejecutar la sanción de cierre. Así es. Entonces, ¿por qué no nos plantea acá la sustracción de materia? Bueno, por razones de tiempo no lo mencioné, pero también está en mi escrito. Si usted tiene un código tributario con un artículo expreso que le permite reconvertir la sanción porque no la puede ejecutar, quiebra los principios de ejecutividad y ejecutoriedad de las decisiones administrativas y la hace cumplir con una multa que fue pagada, no es por gusto probablemente que no haya venido su contraparte. Entonces, ¿no es acaso un argumento el de la sustracción de materia a tomar en cuenta aquí? Así es, magistrado. Justamente en el escrito que estamos presentando está ese argumento. Muchas gracias. Vista la causa, queda el voto. Causa número 27, expediente 4711-2016, proceso de amparo, iniciado por el señor Rafael Luis Betaluz Carrascal contra el Ministerio de Defensa y el Comandante General del Ejército. Por la parte demandante, ha solicitado informar su abogado José Luis Carmen Choquehuanca, así como ha solicitado informar sobre hechos el propio señor Betaluz Carrascal. Bien, señor demandante, señor abogado, se han ubicado en los lugares correctos. En primer lugar, le voy a dar el uso a la palabra al demandante para que informe máximo por 5 minutos sobre hechos. Tome asiento, señor abogado. Ese informe sobre hechos debe, como su nombre lo indica, circunscribirse a los hechos, no a fundamentación jurídica o legal, que es la que va a realizar su abogado. Así que le pido, por favor, que en una forma más concreta, más precisa, nos exponga sobre los hechos. Tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente del Tribunal Constitucional, integrante de este magno tribunal, para mí es un honor y un privilegio estar parado en estos momentos ante ustedes. Soy el coronel Ejército del Perú, en situación de retiro, Rafael Betaluz Carrascal, y paso directamente a manifestar lo que usted me acaba de indicar. Durante cerca de 30 años que ha sido mi carrera militar. Perdón, un minutito. Usted debe usar un micro porque estas audiencias se graban. ¿Ya? Alcáncele, por favor, el micro. Si no, no queda registrada su intervención. Le pediría que nuevamente empiece usted. Señor presidente del Tribunal Constitucional, señores magistrados, integrantes de este magno tribunal, soy el coronel Ejército del Perú, Rafael Betaluz Carrascal, en situación de retiro. Paso directamente a manifestar lo siguiente. Durante mis 30 años aproximadamente que ha durado mi carrera militar, en mis años de formación como cadete, he sido brigadier general, he tenido el honor de haber comandado 1.200 cadetes en la escuela militar. El 90% de las unidades donde he servido han sido unidades operativas, unidades de combate. He participado en la lucha contrasubversiva, he participado en el conflicto focalizado del Alto Cenepa, he sido nombrado por el Estado peruano como defensor calificado de la patria, héroe nacional, y asimismo, durante toda mi carrera he trabajado en los diferentes ámbitos del territorio nacional, tanto en zonas del norte como Tumbes, Piura, Sullana específicamente, en la zona del sur, Tacna, Palca, en la zona de la sierra, en Cusco, Arequipa, y en zonas que anteriormente no eran consideradas el Braen. Me refiero al río Perené, que es en el departamento de Junín. Asimismo, señor presidente, señores magistrados, quiero manifestarles 2 hechos concretos. En el año 2009, cuando ya era coronel en mi segundo año, el comando del ejército hace una evaluación entre todos los coroneles y me invitan al curso de alto mando del ejército. Curso que realizo en el año 2010.
En el 2011, que me presento por primera vez al grado de general de brigada, en ese mismo año, la Junta Calificadora me pasan al retiro. En otras palabras, me sacan del servicio. Entonces, es la primera incongruencia. Si tenía limitada mi proyección en la carrera y dentro de todos los coroneles me invitaron a un curso de alto mando que es similar al CAEN, Centro de Altos Estudios Nacionales, ¿por qué al siguiente año me pasaron al retiro? Y en la resolución que obra en el expediente, nunca nombran el inciso 6 de la Ley de Situación Militar, donde se manifiesta tener limitadas sus proyecciones. Otro hecho concreto, cuando yo voy a mi curso de alto mando, todavía mis promociones habían de grado de comandante. Sin embargo, a mí me sacan de la carrera y ese comandante posteriormente asciende a general. Y como tercer punto fundamental, cuando yo me presento a general, en mi promoción, héroe de Concepción, egresados enero 1985, no había ningún oficial del grado de general de brigada. Ninguno. Yo entiendo renovación como cambiar algo ya usado, obsoleto. Hubiese entendido que me hubiese presentado por sexta vez, séptima vez y las promociones que vienen atrás mío me hubiesen pasado. Pero en ese momento, en el año 2011, no había ningún promocional como general de brigada. Asimismo, señor presidente, señores magistrados, con este hecho prácticamente dañaron mi honra, mi reputación. He venido con mis medallas, muy pocos oficiales tenemos la medalla del mariscal Andrés Avelino Cáceres, por participar en acciones de combate. Tengo compañeros mutilados, fallecidos. Gracias a Dios estoy presente acá en tan magno auditorio y sé que la parte técnica jurídica ya se va a encargar mi abogado. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Gracias. Bien, a continuación le vamos a dar el uso de la palabra al señor abogado. ¿Puede usted informar? Muchas gracias, señor presidente, señoras y señora magistrada de este digno Tribunal Constitucional. Efectivamente, nosotros, de nuestra parte, acudimos a esta instancia vía recurso de agravio constitucional en concordancia con el artículo 18 del Código Procesal Constitucional. Es así, señores magistrados, que la Sala, mediante resolución de fecha 13 de mayo del 2016, revoca una sentencia que había sido admitida por el Cuarto Juzgado Civil. Básicamente, ¿qué es lo que manifiesta la Sala? La Sala hace una interpretación totalmente distinta de acuerdo al precedente vinculante que vuestro Tribunal Constitucional ya había manifestado a través de la Resolución 90-2004 de fecha 16 de junio del 2004. El Tribunal Constitucional en esta resolución ya había sentado un precedente vinculante para este tipo de situaciones de personal militar que pase a la situación de retiro. La Sala no toma en consideración lo manifestado en este precedente vinculante, como es el caso, el derecho a la defensa, la motivación de las resoluciones, principio de razonabilidad y proporcionalidad. Asimismo, no se toma en cuenta el derecho al trabajo, derecho a la igualdad ante la ley. ¿Qué es lo que nosotros apreciamos en esta resolución administrativa, que es la con la cual se le pasa el retiro al oficial acá presente? Lo que podemos apreciar en esta resolución, señor presidente, es que lo único que se plasma son
fundamentos jurídicos. Y solamente tome en cuenta 2 causales para pasar a la situación de retiro al oficial presente. Estas causales son que el oficial ha cumplido con 20 años de servicio y cuenta con un mínimo de 4 años. Pero, sin embargo, obvia un aspecto que es muy importante y que está considerado en el artículo 47, que es tener limitadas sus proyecciones profesionales relativas al grado que ostenta de conformidad con lo establecido en la respectiva junta calificadora. Este aspecto que es importante lo obvia en la resolución y, sin embargo, solamente manifiesta de que los demás causales, que son las 7, 8 y 9, que paso a la lectura, que es no estar comprendido en otras causales de paso al retiro, no estar sometido al Consejo de Investigación y no estar sometido al fuero militar y común. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta en esta resolución cuestionada, señor presidente, es que esta resolución, según la misma resolución, menciona que la Junta Calificadora se reunió el día 18 de octubre del 2011. Y el mismo 18 de octubre emite esta resolución. Nos preguntamos, ¿en qué momento se ha evaluado, se ha calificado, ¿no?, la foja de servicios de los oficiales? Es por eso que de nuestra parte hemos cuestionado esta resolución, porque esta resolución carece de toda fundamentación fáctica, señor presidente. Asimismo, como lo ha manifestado el mismo accionante, existe un contrasentido porque él, habiendo sido invitado a un curso especializado que solamente se da para los oficiales de alto rango, y aunado a ello, que con fecha 27 de junio del 2011, antes de la calificación, él había sido considerado apto para el proceso de ascenso de promoción 2011. Es por eso que la defensa considera que se le ha vulnerado todos sus derechos constitucionales y, estando a lo manifestado, de nuestra parte solicitamos que se anule la resolución de la quinta sala que declara infundada nuestra demanda y se ampare nuestra demanda en todos sus extremos. Gracias. Va a preguntar el señor magistrado Espinosa Saldaña Barrera. Gracias. Independientemente de alguna discusión sobre si Calegari es en rigor o no un precedente, porque en realidad el Código Procesal Constitucional que establece la necesidad de plantear precedente entra en vigencia después de Calegari. Calegari es una sentencia de julio del 2004. Entonces, pero asumamos que es cierto lo que usted dice, que estamos en una situación en la cual la consecuencia lógica sería, porque no se cumplen los parámetros establecidos en Calegari, entonces la reposición que tendría que ser en el rango que él tenía en el momento que fue pasado al retiro. Pero, ¿cuál es el rango que él tenía en el momento que fue pasado al retiro? Ya. ¿Hasta cuántos años se puede, con cuánta edad se puede ser coronel? ¿Y cuántos años tiene su defendido? Porque eso va a condicionar la posibilidad de la materialización de una sentencia, ¿verdad? Sí, señor magistrado. El plazo para que un militar pueda mantenerse en vigencia es 35 años. Ese es el plazo. Sin embargo, en la fecha que el oficial es pasado el retiro, él contaba con solamente 20 años de servicio. Es decir, le faltaban 15 años todavía para acogerse, ¿no?, a este plazo máximo. ¿Cuántos años tiene ahora su defendido? ¿Cuántos años tiene? Disculpe la indiscreción, pero ¿cuántos años tiene usted en este momento? Tengo 58 años y de acuerdo a la ley de situación militar, para ser pasado al retiro por límite de edad sería 62 años. Así es. O sea, todavía no usted está en la edad. Pero es un dato clave para mejor resolver para nosotros. Eso era lo que quería preguntar. Gracias. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Causa número 49, expediente 2733-2017, amparo, iniciado por don Segundo Ricardo Sánchez Peña,
contra la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Por causa propia, por la parte demandante, ha solicitado informar el mencionado demandante, el señor Ricardo Sánchez Peña. Señor abogado, tiene el uso de la palabra. Señores magistrados, tengan ustedes muy buenos días. Estoy aquí, como ya se ha dicho, por una causa propia, porque interpuesta una acción de amparo que fue amparada en primera instancia por el Poder Judicial y revocada por la primera sala de la Corte Superior de Lima, mediante una sentencia de vista que atenta contra mi derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. Atenta contra mi derecho a ejecutar una sentencia ejecutoriada al entorpecer y frustrar la ejecución de una sentencia anterior con autoridad también de cosa juzgada. Atenta contra el principio de legalidad y la adecuada modificación de las resoluciones judiciales y atenta además contra el plazo razonable e incluso atenta contra el sentido común, señor. Resulta que el año 2002 interpuse una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra el Poder Judicial. Esa sentencia duró cerca de 8 años. Señor. El año 2010 se dictó una sentencia consentida, ejecutoriada, incluso hasta llegó a la Corte Suprema, que declaró fundada en parte la demanda y ordenó el pago de una indemnización que luego de liquidada, con sus intereses respectivos, arrojó una suma aproximada algo más de 110.000 soles. Liquidadas y aprobadas las liquidaciones, se procedió al procedimiento, pero disculpen la redundancia, establecido por el artículo 42 de la Ley 27.584, modificada por la Ley 27.684, que establece un procedimiento para cobrarle obligaciones al Estado. Ese proceso duró alrededor de cerca de 2 años. El Poder Judicial, en ese proceso, la gerencia del Poder Judicial hizo una oferta de pago. Pretendía pagar la obligación en mensualidades de 385 soles mensuales, para lo cual lo que significaba que para cumplir con su obligación necesitaba 28 años. Lógicamente, eso fue rechazado por el Poder Judicial y se dispuso el embargo de la cuenta de ingresos propios del Poder Judicial para hacer efectiva el pago. Muy bien. Ordenó la retención de la suma indicada, se ofició el Banco de la Nación, se ordenó el pago, se cobró y terminó el expediente. Sin embargo, cuando se dictó la resolución de pago, el procurador del Poder Judicial se formuló una oposición. Oposición a que se embargue, oposición a que se me pague, 5 incidencias que fueron rechazadas por el juzgado y que dieron lugar a que se declararan improcedentes esas 5 incidencias. Muy bien, interpuso un recurso de apelación que fue concedido sin efecto suspensivo y fue remitido a la Corte. Pero como era sin efecto suspensivo, el proceso principal continuó, se pagó y terminó el expediente. Es más, en ese interín, tanto el gerente general del Poder Judicial como el Procurador Público del Estado solicitaron al Poder Judicial mediante escritos que consta aquí en autos, en los que manifestaban que habiéndose terminado el proceso y habiéndose pagado la obligación, que se archivara. Es decir, para todos los efectos ese expediente terminó. Sin embargo, como ya dije anteriormente, habían apelaciones contra las incidencias, las oposiciones que había presentado el Procurador, y esos cuadernos se habían remitido a la Corte Superior, a la primera sala, y ahí estaban, y se han demorado 2 años para resolverlo, declarando fundadas las oposiciones, dejando sin efecto el embargo, y aunque sin decirlo, pero por consecuencia lógica, yo tendría que devolver lo que he cobrado para que se me pague en 28 años
a razón de 385 soles mensuales. Contra esas 5 resoluciones de autos de vista dictados por la primera Sala Civil de la Corte Superior, se ha interpuesto esta acción, que lógicamente, como repito, fue amparada en primera instancia. Y luego, la cuarta Sala Civil la ha declarado, ha revocado la sentencia y ha declarado infundada la demanda. De manera que está vigente esas resoluciones que indican que yo debo devolver para que se me pague en 28 años. Son 28 años, señor. Si sumamos a la fecha, a los 28 años que pasaron desde que ocurrieron los hechos, porque son hechos ocurridos el año 92, que se demandaron el año 2002, es decir, que el Poder Judicial necesita 54 años para pagar una obligación de 110.000 soles. Considero que esa sentencia que deja vigentes esas oposiciones atenta gravemente contra todos los derechos constitucionales que he citado, porque resulta pues inconcebible que tenga que pasar tanto tiempo para que se pueda pagar una obligación de 110.000 soles. Más de 50 años, señor. Si han pasado más de 28 años que tienen que pasar para que se termine de pagar, más los 25 años que han pasado desde que ocurrieron los hechos, imagínense pues. Por esas consideraciones, señor, considerando que se atenta contra todo principio de racionalidad, seguridad jurídica, plazo razonable, tutela jurisdiccional, todos esos derechos están vulnerados por esa resolución. Es más, el argumento por el cual se declara infundada la demanda es que la cuenta de ingresos propios que ha sido embargada, el ingreso propio del Poder Judicial que ha sido embargada, es un bien de dominio público. Cuando este tribunal ha dictado ya resoluciones, hubo una resolución de inconstitucionalidad, una sentencia de inconstitucionalidad que declaró que los bienes del Estado, declaró inconstitucional las disposiciones del Código Procesal Civil que declaraban inembargables los bienes del Estado, y declaró que todos los bienes del Estado son embargables prima facie, lo que quiere decir que hay excepciones, y esas excepciones son aquellas cuentas bancarias, aquellos dineros que están en cuentas bancarias que reciben aporte del presupuesto nacional. La cuenta de ingresos propios del Poder Judicial no recibe un sol del presupuesto nacional. Esa cuenta está formada por los aportes que hacen los justiciables mediante pago de cédula de notificación, mediante tasas judiciales, y está destinada al pago de los llamados bonos jurisdiccionales para los magistrados. Esos bonos jurisdiccionales son una cuestión aleatoria, que se producen de acuerdo a la producción que hace el magistrado, que no tiene nada que ver con su sueldo, es una bonificación adicional. Entonces, no es cierto, pues, de que ese dinero constituya dinero público porque está destinado a un servicio público. Eso no es cierto. Es más, el decreto legislativo 195, que después fue convertido en ley por la ley 28199, exonera expresamente a ese tipo de cuentas de la denominación de cuentas de dominio público. De manera pues que no es cierto el argumento que ha atendido la primera Sala Civil para revocar la sentencia de primera instancia. Por esas consideraciones, señor, considero que debe ser declarada fundada la demanda y dejar sin efecto esas 5 resoluciones cuestionadas que dejan sin embargo un embargo de un proceso ya terminado, que además constituye la violación de revivir derechos, procesos fenecidos, que es una garantía de la Administración de Justicia prevista en la Constitución. Muchas gracias. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Causa número 50, expediente 3150-2017, proceso de amparo, iniciado por el doctor Domingo García Belaunde contra el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE.
Por la parte demandante, a solicitar informar por causa propia el doctor García Belaúnde. Señor abogado, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Como se ha anunciado, esto es una causa propia, con lo cual significa que la sigo por principio, porque no tengo nadie que me pague nada, salvo yo mismo. Esta causa tiene 6 años. Hace muchos años, o varios años, mi hermano José Antonio, que era ministro de Relaciones Exteriores, me dijo que la señora Magalí Silva, si mal no recuerdo, que era ministra de Transportes, Magalí Silva, que era ministra de Transportes, se había enterado que yo estaba inscrito en el registro de proveedores del Estado y que me retirase, porque podría tener serias consecuencias. Naturalmente, yo, para no crearme problemas, dije, voy a retirarme, y mandé una carta. No me la recibieron en la OCE, porque son pues burócratas, pues, ¿no? ¿Y por qué no me la recibieron? Porque tenía que comprar un formulario que valía 99 soles para renunciar. Una cosa realmente delirante, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Mandé una carta notarial que me costó 15 soles y se acabó. Así de simple. O sea, el Estado no tiene ni siquiera capacidad de pensar, por lo menos la OCE, ¿no? Y me puse a pensar a qué se debía eso. Desde entonces han habido 3 leyes de contrataciones con el Estado y acaba de salir un reglamento que se lo tiro un buey en la cabeza y lo enceguezco seguramente, porque el Estado tiene la ilusión de que para saber un problema hay que crear una comisión y para resolverlo hay que dar una ley. Y estamos llenos de leyes. En este proceso he tenido 3 leyes de contrataciones, cada una más dura que la otra. Entonces, leyendo la última ley, que es más dura que las anteriores, que es en estos decretos legislativos que han salido, en el artículo 11 igualito, dice así que no se puede contratar por el Estado, ¿no? El presidente y vicepresidente de la República, los congresistas, jueces supremos, Corte Suprema, titulares y miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionales autónomos, o sea, OCA, ahí están ustedes. Y después dice los ministros y viceministros, y hay una larga lista, inmensa. O sea, el Estado es tan ingenuo que cree que con eso impide la corrupción. La corrupción es un problema moral y de control previo a. Entonces, esta es la prohibición absoluta. Y esta prohibición alcanza a quienes ejercen el cargo hasta 12 meses después de vencido el plazo. ¿Por qué? ¿Por qué no 20 años? ¿Y por qué no un mes? Yo no puedo creer que ustedes no van a hacer mal uso de su habilidad y su expertise cuando salgan del tribunal. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden? Pero acá no termina el asunto. Luego se dice, y esto reitera lo anterior, que dice que esto alcanza al cónyuge, conviviente o parientes hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en los notariales precedentes. Y más abajo se habla de que esto está en relación al tiempo y al ámbito. Ahora, el ámbito es una cosa gaseosa. Mi hijo Diego era gerente de una empresa en el Callao, hace unos años, una empresa privada, que me parece que ya fue vendida, y era proveedor de ENAPO, Empresa Nacional del Puerto, una empresa estatal que funciona bien, una de las pocas que funciona bien, con Serpos, por ejemplo. Entonces, ellos se presentaban a los concursos, a las licitaciones, y normalmente, bueno, les iba bien y les iba mal, y ahí estaba. Hasta que un buen día, alguien de los concursantes dijo, tate, el gerente, que es mi hijo, es sobrino del canciller, y lo tachó. Entonces, mi hijo tuvo que retirarse, ¿no? Y claro, cuando vino la aclaración, ya la adjudicación se había hecho y había pasado todo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué tenía que ver ENAPO, que es el puerto, con relaciones exteriores? Nada. O sea, la OCE se zurró en la noticia. Y no solamente tienen tan mala leche al defenderse, que en mi proceso, se han dado 3 leyes. Y cuando se dio la segunda, el procurador, que no ha venido, le dijo a segunda instancia,
sustracción de materia. ¿Por qué? Porque la ley ha sido derogada. Entonces yo le contesté y le dije, señor procurador León, sustracción de materia significa sustracción del agravio. El agravio permanece. Hay 3 leyes, pero todas dicen lo mismo. Entonces yo voy contra esto. Acá se afecta la libertad de contratación. ¿Por qué yo no puedo tener contratación? ¿Cuál es el gran argumento? Contra mí, mi hermano es congresista. Pero lo es hace 30 años. Ya no, por supuesto, por este divino referéndum que ha prohibido la reelección. Él me ha dicho, por fin me retiro, pues, ¿no? Pero en fin, 30 años en el Congreso. Mi hermano nunca ha estado en el gobierno. Y cuando Belaúnde estuvo en el gobierno, porque nunca cambió de partido, fue secretario de Belaúnde, 80-85, y después siempre ha estado en el Congreso, nunca en la mayoría, ni nunca en el oficialismo. Jamás ha estado en la directiva. Cuando ha querido ser directivo lo han bloqueado. Aún más, el Congreso es un órgano colegiado. El congresista no vale nada, lo que vale es el colegiado. Es un ente colegiado. Y ese colegiado lo representa la directiva. El Congreso no tiene iniciativa de gastos, no tiene obra pública. ¿Qué gasta el Congreso? En flores, en refrigeradoras, en laptops. No hace un puente, pues, ni tampoco restaura un municipio, un edificio. O sea, es totalmente el reino del absurdo. ¿Por qué yo voy a estar impedido porque mi hermano es congresista? ¿Qué dice la OCE, la sabia OCE? Los congresistas tienen jurisdicción nacional. Hay una opinión que está en el expediente. ¿Jurisdicción nacional? Primera noticia que tenían jurisdicción. Es una invención. ¿Y nacional por qué? Ellos no tienen jurisdicción nacional. Ellos representan a la nación, que es otra cosa. ¿A través de quién? De sus directivos. Y ahí no acaban los desatinos de la OCE. Estos señores, por no darles un nombre más fuerte, a través de su procurador me denunciaron como autor de varios delitos por haberme inscrito en el registro procurador del Estado. O sea, en este país todos son delincuentes, salvo que se pruebe lo contrario. El fiscal me acusó por 3 delitos. Y aún más, está dicho, la OCE lo dice en uno de sus escritos. Pero felizmente hubo un hombre sensato que lo archivó. Dijo, no señor, en todo caso es una falta administrativa, no contrató con nadie. Y efectivamente no he contratado con nadie, yo estoy ahí por si acaso. Además, curiosamente, cuando viene algo del Estado, lo hace otra persona. Nosotros en el estudio vemos, hay un equipo que trabaja y el estudio sí tiene registro del Estado. ¿Cuál es el problema? De registro de proveedores, ¿cuál es el problema? O sea, darle la vuelta es muy fácil. El problema es la moral del abogado. ¿Qué hace? ¿Qué pretende? Ese es el punto. Entonces, la presunción de inocencia por tierra. ¿Se agarra a quién? A los hijos y a los sobrinos, que no tienen nada que hacer. Supongamos que yo contrate en Lima, yo soy un funcionario en Lima y mi sobrino trabaja en Tarapoto. Está reventado, fuera del lugar. Entonces, he pedido la inaplicación a mi caso concreto y formará una corriente doctrinaria y jurisprudencial este artículo 11. Y termino para no aburrirlo más porque todo está escrito, todo está ahí para decirles las incongruencias, por no decir arbitrariedades en las que incurre el Estado peruano. Hoy por hoy yo no puedo contratar con el Estado. ¿Por qué? Porque me van a denunciar penalmente nuevamente, porque voy a ser delincuente seguramente. Y 2, curiosamente, la gran corruptora del país, que es la empresa Odebrecht, sí puede contratar con el Estado y hacer obra con el Estado. Eso parece un chiste. Gracias, señores. Vista la causa, queda el voto. Causa número 60, expediente 1479-2018, proceso de amparo, iniciado por doña Diana González Villegas contra la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima y el fiscal supremo Pedro González Chavarri Vallejos de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Por la parte demandada ha solicitado el uso de la palabra el abogado Reinaldo Miranda Wong en su condición de Procurador Público del Ministerio Público. Señor abogado, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a usted, a los dignos magistrados del Tribunal Constitucional. Es materia de vista una resolución de improcedencia de una demanda de amparo.
cuando ustedes puedan hacer lectura del caso de autos, puedan apreciarse que la demandante presenta una demanda de amparo cuestionando resoluciones del órgano de control. Básicamente una resolución de la Oficina Concentrada de Control de Lima que declaró infundada una queja contra la fiscal de la 22 Fiscalía Provincial Penal de Lima que dispuso el archivo de la investigación, de una investigación por un presunto delito de violación sexual. La demandante presentó su recurso de queja y se elevó como corresponde ante la Fiscalía Suprema de Control. No hay ningún problema si la demandante puede ejercer su derecho de impugnación en la vía correspondiente, pero en este proceso de amparo, como ustedes podrán hacer lectura, la demandante no cuestiona directamente o no argumenta directamente cuáles son las causales de nulidad en las cuales hubiera incurrido las resoluciones del órgano del control, sino que básicamente la demanda de amparo, y como lo ha sustentado en todo su proceso, inclusive en su recurso de agravio, lo que ella quiere es que el órgano de control disponga que se formalice la denuncia que ella ha presentado. Es decir, que el órgano de control, no teniendo facultades para valorar medios probatorios, que disponga que se formalice la denuncia. En eso se sustenta la demanda. Lo que se cuestiona aquí básicamente es ese hecho, la demandante eso es lo que pretende, pero no sabe distinguir entre las funciones que tiene el órgano de control con las funciones penales que tiene el Ministerio Público. Básicamente, para reducir este informe, lo que no se ha sustentado, por ejemplo, en la demanda, es decir, cuáles son las causales de improcedencia o cuál es la violación al reglamento del órgano de control que ha incurrido el fiscal supremo, como también la fiscal encargada del órgano desconcentrado de control de Lima. Si nosotros, citando el reglamento de control del Ministerio Público, en su artículo 33, declara improcedente la queja cuando el hecho en materia de queja haya adquirido el estado de cosa decidida. Lo que no se dice en la demanda de amparo es que contra la disposición de archivo se dispuso, la demandante presentó su recurso de queja en mérito al artículo 12 de la ley orgánica del Ministerio Público y el fiscal superior confirmó el archivo. Pero otra causal por la cual también le declaró improcedente su recurso, su apelación presentada ante el recurso de queja, ante el órgano de control, es que el órgano de control, básicamente en este inciso, en el artículo 32, el inciso E, dice que es improcedente, que el jefe del órgano de control declare improcedente la queja cuando de su calificación se advierta lo siguiente, que esté dirigida a cuestionar el fondo de las decisiones funcionales del Ministerio Público. Y eso es lo que pretende la demandante a través de esta demanda de amparo, que el órgano de control entre a revisar las cuestiones funcionales del Ministerio Público, no las cuestiones disciplinarias, no las cuestiones de los presuntos delitos, sino que ella quiere que lo denuncien a la fiscal por haber dispuesto el archivo, lo cual eso es un trámite regular como sucede en cualquier proceso ordinario que se sigue. Por estas consideraciones, señor presidente, señores magistrados, solicitamos que se declare improcedente el recurso de agravio y por lo tanto el rechazo de esta demanda. Vista la causa, queda el voto. Antes de preguntarle al señor secretario relator si hay más informes, dejo aclarado que el magistrado Carlos Ramos Núñez se abocará al conocimiento de las causas que se han programado y serán vistas a raíz de esta audiencia, pudiendo visualizar la audiencia o, si lo decide, convocar a una vista especial. ¿Hay más informes orales? Señor presidente, no hay más causas sobre las cuales dar cuenta. No habiendo más causas por informar, se levanta la audiencia.